Hola a todos, bienvenidos al último vídeo de esta unidad. Hoy comenzamos con el octavo apartado, en el cual hablaremos del diseño de la paz tras la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Sin más, vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a hablar de una serie de conferencias que tuvieron lugar antes de la finalización del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de estas conferencias era resolver una serie de problemas que estaban relacionados con cómo iba a quedar el Estado alemán tras la finalización de la guerra y el continente europeo oriental. Antes de que este conflicto acabase se tenían que resolver esas dudas territoriales de las potencias que se estaban estableciendo como las que iban a ser las vencedoras, ¿vale? En este caso la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. Se reunieron en diferentes ocasiones para decidir qué hacer con el tema del reparto territorial, de las zonas de influencia que iban a tener cada una. Como podéis ver, se celebraron 3 conferencias. La primera de ellas se celebró en la capital de Irán, en Teherán, en el mes de noviembre del año 1943. Faltaban dos años todavía para finalizar el conflicto, pero ya digamos que estábamos en la tercera fase. Estábamos en un momento en el cual ya se veía que el ejército alemán, las potencias del eje estaban sucumbiendo ante el avance de las potencias aliadas. En esta conferencia se acordó que la Unión Soviética se anexionaría las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia, todas estas zonas, todos estos territorios que podéis ver aquí, y también el este de Polonia. Hubo una segunda conferencia que tuvo lugar en Yalta en el mes de febrero del año 1945. El conflicto todavía no había acabado, pero ya faltaba bastante poco, faltaba llegar hasta el mes de agosto. Y en esta segunda conferencia se estableció como punto principal el reparto sobre todo en este caso, de Alemania y de la ciudad de Berlín. Los participantes fueron los llamados 3 grandes, en este caso el primer ministro británico Winston Churchill, el presidente de los Estados Unidos Roosevelt y el presidente de la Unión Soviética, en este caso Joseph Stalin. El compromiso al cual llegaron estos 3 mandatarios fue la reconstrucción del mapa europeo con gobiernos democráticos. Esa era la cuestión, establecer una serie de gobiernos democráticos, con la eliminación de esas ideologías totalitaristas, o de esos gobiernos totalitaristas, mejor dicho. Lo que se establece como base es que esa reconstrucción se establezca sobre un gobierno democrático. De la misma forma, en esta segunda conferencia se van a delimitar más concretamente las fronteras de Polonia, y en el caso de Alemania se va a decidir que el país teutón sea dividido también junto con su capital en 4 zonas de ocupación, 4 zonas que corresponderían a los ejércitos y a las potencias vencedoras de esta Segunda Guerra Mundial. Por un lado podemos ver la zona sureste, que estaría ocupada por la influencia de los Estados Unidos, la parte noroeste, que estaría ocupada por los británicos, la parte suroeste, que estaría ocupada por los franceses, y obviamente la parte oriental, que estaría ocupada por los soviéticos. De la misma forma, tal y como podéis ver en este mapa, la ciudad de Berlín, que quedaba en esta zona oriental, en esta zona soviética, también fue distribuida por diferentes zonas de ocupación, de influencia. Finalmente, entre los meses de julio y agosto del año 1945, se produce una tercera conferencia. En esta se acuerda, entre otras cosas, la devolución de una serie de territorios ocupados por los nazis. Es decir, durante el conflicto los nazis fueron ocupando diferentes territorios y estos serán devueltos. También se establecen una serie de condiciones, como por ejemplo la desmilitarización y la partición de Alemania, siguiendo así, por lo tanto, finalizando así el acuerdo de Yalta. Es decir, se retoma esta cuestión de dividir los territorios y finalmente se suscriben esos acuerdos en la conferencia de Potsdam. De la misma forma se establece que Alemania las potencias del eje deben reparar los destrozos, las diferentes circunstancias que se han dado en esa guerra.
Y bueno, pues también se inicia un proceso judicial por el cual se busca castigar a los responsables nazis que no consiguieron huir, que fueron arrestados, y bueno, pues este proceso judicial tuvo lugar en Nuremberg, en el cual estuvieron suscritos diferentes jueces de diferentes potencias que fueron enviados a esta ciudad para someter a los líderes del partido nazi a un juicio. Hablamos ahora de los diferentes tratados de paz, ¿vale? Una vez que el conflicto ha finalizado, bueno, pues después de la guerra, en el año 1946, se toman decisiones respecto a las condiciones de paz. Básicamente, pues estos tratados de paz tuvieron el objetivo de ajustar las fronteras en el continente europeo. Y bueno, pues esto tuvo unas consecuencias por cada uno de estos países. En el caso de la Unión Soviética, ya hemos visto que amplió su territorio por la zona del Báltico y el este de Polonia. También extendería su frontera hasta el río Oder y a la costa alemana. ¿De acuerdo? Esta zona de aquí. En el caso de Polonia vamos a ver que va a ser el país que, bueno, porque tras su conquista en el año 1939 inició esta Segunda Guerra Mundial y por lo tanto pues fue un país bastante afectado. Pues obviamente pues este país fue compensado con territorios, en este caso, hacia el oeste, a expensas, obviamente, del Estado alemán, que tras la Primera Guerra Mundial, bueno, pues sí que tenían territorios por aquí, y bueno, pues estos son cedidos a esta zona a este Estado polaco. En el caso de Alemania y Berlín, ya hemos hablado anteriormente, que en esas conferencias de Yalta y de Potsdam se suscriben esos acuerdos entre las tres potencias vencedoras y se toma la decisión de dividir en zonas de ocupación, ¿vale? En el caso de Italia vamos a ver que va a ser ocupado por el ejército angloamericano, por esa coalición, y obviamente pues va a ser un territorio que va a perder sus colonias en África y en diferentes lugares. En el caso del país nipón, Japón va a ser ocupado por Estados Unidos y va a ceder todas esas territorios que fueron anexionados tras su ocupación militar, como es el caso de Manchuria, ¿vale? Que fue devuelta a China. En el caso de Europa Oriental vamos a ver que pues quedaría ocupada por millones de soldados rusos como vigilantes y para establecer pues una nueva realidad política y económica en estos territorios. Pasamos al último subapartado, en el cual vamos a hablar de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. El origen de esta institución, ¿vale? Se decide tras la victoria de los aliados tras la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era crear una organización de carácter internacional que agrupase a diferentes países y bueno, pues digamos que fue heredera de la antigua Sociedad de Naciones que se creó tras la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, esta Sociedad de Naciones no fue del todo efectiva, ya que no consiguió evitar este gran conflicto y bueno, pues con el paso del tiempo fue disuelta. Pero tras este segundo conflicto se vuelven las voluntades, vuelven las dinámicas para intentar establecer una nueva organización internacional que abarque a la gran mayoría de los estados y bueno, pues que básicamente busque un objetivo, que es establecer las vías diplomáticas para evitar los conflictos. La fundación de esta Organización Nacional de las Naciones Unidas, Internacional de las Naciones Unidas, sería el 26 de junio del año 1945. Tuvo lugar en la conferencia de San Francisco y está, bueno, pues donde firmaron 50 estados, ¿vale? La actual sede se encuentra en la ciudad de Nueva York. Y bueno, pues distinguimos dos instituciones dentro de su estructura. La Asamblea General, en la cual participan todos los miembros, esta imagen que tenéis aquí, y un Consejo de Seguridad en el cual pues, los miembros se reducen. Tenemos a 11 miembros y 5 de ellos son permanentes. Los 5 miembros permanentes van a ser obviamente pues, Estados Unidos, Francia, China, la Unión Soviética en ese momento y actualmente Rusia, y Gran Bretaña. ¿De acuerdo? Esos territorios bueno, van a permanecer de forma estable en ese Consejo de Seguridad y pueden vetar ciertas decisiones. El objetivo de esta institución, o como ya os he comentado, es el mantenimiento de la paz por encima del desarrollo de esos conflictos bélicos y el mantenimiento de la seguridad mundial. Es decir, esta institución lo que intenta hacer es actuar por vías diplomáticas mediante conversaciones en las cuales bueno, se pueda obviamente pues, evitar esos conflictos.
También se pretende iniciar un fomento de la cooperación internacional cuando se produce algún tipo de problema que afecta a algún país. Bueno, pues la Organización de las Naciones Unidas puede mandar ayuda humanitaria, puede mandar los cascos azules, que son una infraestructura militar de esta institución con el objetivo de proteger a la población. También se promueve el respeto a los derechos humanos, ¿vale? Es un mantra principal de esta institución. Y obviamente pues apoyar la libre determinación de los pueblos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y hasta aquí el tema 5, ¿de acuerdo? Un saludo.